Fijaros cómo están las ventanas de telarañas. El papel de pared se está cayendo. Es del 92. Imaginaros la de años que tiene esta casa. Pero es un libro que no se abre. Están las llaves de la moto puestas. Mirad aquí cómo están las cajas comidas, ¿eh? Y esta es la otra habitación que también tiene una decadencia extrema. Bueno, claro, es que toda la casa tiene decadencia extrema. Hoy os traigo un vídeo de un sitio súper extra mega decadente. O sea, he estado en sitios decadentes y siempre lo pongo, pero es que yo creo que este es casi el sumo, en el más decadente. De hecho está bastante en ruinas, pero a la vez tiene cosas y paredes y el ambiente que es increíblemente decadente. Ha sido súper fácil de entrar. No teníamos en ruta, pero hemos visto que estaba la puerta abierta, hemos dicho vamos a entrar, hemos entrado por el garaje. De hecho aquí tengo una moto, como veis, tiene hasta las llaves puestas, o sea, flipante. Pues entonces me parece que era guay de grabar, aunque no creo que sea muy largo porque no es muy grande. En Instagram me habéis pedido que haga vídeo cuando subí las fotos, así que dentro y... Y bueno, este es el garaje que os decía. Y la puertecita ahí. Como os digo, esta es la puerta, entonces para situaros, hemos entrado por aquí y nuestra intención era que teníamos que subir por aquí y entrar por ese agujero para la casa, ¿vale? Entonces claro, era como, es un poco complicado porque la escalera, como veis, ya está tambaleando. Fijaros aquí, no tiene sujeción. Y hemos empezado a explorar más el sitio, y es que la puerta que hay allá al final, una que no se ve, da a toda la casa. Así que hemos tenido bastante suerte. Y aquí está la puerta que os digo que da a la casa. Esta estantería no es que sea estilo modernista, sino que es que se ha doblado por el paso del tiempo. Yo al principio he dicho, anda, mira qué moderno, ¿no? En plan torcido. Y no, es que de la humedad se ha ido torciendo. Y fijaros cómo ha quedado, o sea, parece modernista. Luego ya con el de arriba te das cuenta de que no, de que es por el paso del tiempo. Vale, la parte de abajo no tiene mucha cosa. Hemos puesto aquí este palo sujetando la puerta porque se abre esta ventana y se ve la calle directamente, y para que no nos vea nadie. Fijaros cómo están las ventanas de telarañas. Y bueno, vamos a subir a la casa. Como veis, está moviendo el calendario y nos permite ver que es del 92. Imaginaros la de años que tiene esta casa. ¡Buah! Lo que os digo, es una casa con tantísimos años de abandono que, bueno, la cantidad de telarañas que tienen por todas partes es bestial. Fijaros qué lamparita tienen aquí en la entrada. Este es el baño, que tampoco es que quede mucho, nada curioso de ver. Bueno, los típicos botes de colonia chiquititos, que mi abuela sigue conservando alguno. Ahí lo tienen. Y aquí, mira, y aquí también tienen más botecitos. Aquí te tienen la luz para el tocador. Madre mía. Fijaros las paredes cómo están, ¿eh? Qué decadencia. El papel higiénico. Mirad cómo está. Se ha fosilizado. Madre mía.
Buah. Y la toalla, ¿eh? Con el ambientador. Esta toalla, pues sí, fíjate la de años que debe tener. Uy, está quemada por aquí abajo. Madre mía. Está brutal. Aquí tienen en el baño un jardín, o sea, la entrada a un jardincito chiquitito con una bici de bebé. Esta parte es la que os he enseñado antes, que pretendíamos subir por estas escaleras que hay abajo que están rotas y nada, da como a un... pues donde guardaban cobertizo, donde guardarían lo que no usaba mucho. Y bueno, os voy a enseñar la parte más decadente de la casa, que es esta planta. Para mí yo creo que es de las mejores. Tenemos aquí el salón, pero os voy a enseñar la cocina. Aquí merece la pena que meta planos de detalle porque es una barbaridad cómo se ve aquí el paso del tiempo. Que por cierto, chicos, si me estáis escuchando en este vídeo con una voz un poco extraña, es que lo notaréis que estoy bastante congestionada y a veces pues pronuncio mal las N's o lo que sea, es por el constipado, ¿vale? Aparte le he dicho a Jesús antes que yo en vez de venir con 5 sentidos vengo con 2 haciendo urbes porque me he quedado sin olfato, sin gusto y sin oído, porque no se me han taponado los oídos al bajar de la montaña, así que nada, solo me queda la vista y el tacto, ya con eso es suficiente para hacer urbex. Mira, acabo de ver aquí que tienen cuadernos y este es de 1975. Qué curiosa la agenda. Por dentro está, vamos, como nueva, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Qué colores? Al permanecer cerrada se ha mantenido todo por dentro perfectamente. Buah. Es alucinante, ¿eh? Cómo se acumula aquí el polvo y qué vacío se queda todo cuando... ¡Ay, mirad qué tetera más chula tienen aquí! Mirad qué tetera más chula. ¡Con agua! La dejaron puesta con agua, porque a ver, os puedo decir, bueno, entraría agua de la lluvia, pero es que estaba cerrado, ¿no? Creo recordar que lo he levantado y estaba cerrado, ahora ya no lo recuerdo, a lo mejor ha entrado agua por algún... Pero vamos, aquí hay muchísima agua y tiene un aspecto bastante extraño. Con los cacharros recién limpios y puestos aquí para secar. Y aquí se quedaron. Es que, de verdad, siempre me da por pensar... Mira, por abajo está súper limpio. Cuando esta mujer o este hombre puso este cacharro aquí recién limpio y para que escurriese, hace más de 27 años, ¿qué es lo que pasó? Para que aquí se quedaran para siempre. Que fíjate, es que tiene una capa de polvo importante. Madre mía. Anda, Santillana del Mar. Oye, vamos a mirar fechas que os gustan mucho y me lo habéis pedido. ¡Hala! Pedazo de araña que hay ahí, muerta. Mira el papel albal. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger esto. A ver si enfocamos qué pone ahí. No, no pone ahí la fecha. Pensaba que le iba a poner. Buah, mirad cómo está la tapa del polvo, No pone la fecha. Debería ponerla aquí. Ah, 90, sí, diciembre de 90. Ahí está. Diciembre de 1990. En esa fecha caducaba el té. ¡Qué bonito esto! Mirad aquí cómo están las cajas comidas, el cartoncito de las cajas. Que no sé... Uy, pesa mucho, Ah, no, es que estaba pegado. Mira. ¡Uy, va! ¡No! Bueno, ya se me ha limpiado. Que pone Royal gratis. Anda, está en español. Qué curioso. Porque no estamos en España. Y la verdad que es que la decadencia que tiene por todas partes la casa, flipante. Mirad el dibujo de la pared, qué chulada. Un gatito.
Bueno, y el rollo que me decís, está gris en vez de blanco, ¿eh? Mirad, la prueba de que la tetera, el agua ya estaba desde ese año, es que aquí, esto es una taza abierta y no hay nada de agua. ¡Qué susto me he dado! Bueno, que esto está aquí, estaba tal que así, y aquí no ha entrado nada de agua, está vacío. Entonces, si hubiera humedades estaría lleno también. Por lo que ese té se dejó con el agua hasta arriba para prepararse, ¿sabes? O sea, me parece tan fuerte. Y aquí tienen otro gatito, mirad. ¡Qué cookie! Jo, está muy bien, se permanece muy bien el dibujo. O sea, al contrario que todas las paredes, esto como es de porcelana permanece súper bien. Bueno, pues vamos a coger ahora y vamos a este salón. Bueno, es una habitación realmente, ¿vale? Mirad qué espejo que tienen aquí, en la entrada. ¡Wow! Es bastante decadente. Y aquí tenemos un perrito que no pesa nada, no es de plástico, veis ahí el empalme, es de plástico. Y bueno, veis cómo está todo. Me recuerda muchísimo a una casa a la que fuimos en Francia también, y estaba con este estilo de moho y decadencia. Y madre mía, esto es un libro, me estaba fijando mientras hablaba, pero es un libro que no se abre. No puedo, ¿eh? Ah, ya. Vaya. Madre mía. ¿De qué sería? Luego aquí tenían una chimenea en lo que es la habitación, o creo que es salón, habitación, es algo raro. Y aquí la mesita con varias cosas, una plancha de estas antiguas. Qué chulada. Vale, como veis, en las paredes está cayendo el papel de pared, se está cayendo. Esto tenía todo pues un dibujo, ¿veis? Y se está cayendo enterito. Qué pena. Lo que tuvo que ser esto, ¿eh? El tiempo, dicen que lo cura todo, pero también lo destruye. Bueno, vamos a subir a la parte de arriba, que aquí tenemos otro espejito. Y mirad qué ventana. ¡Voilà! Parece una tela, en vez de una tela araña, parece directamente una tela opaca, ¿eh? Qué decadencia tiene. Bueno, pues vamos a ir a la parte de arriba y os enseño un poquito más. Mirad qué habitación tenemos aquí. Madre mía, que no sé qué se ha caído ahí en el centro, porque el techo no es, aunque esté muy mal, pero el techo no es lo que se ha caído. Y tiene aquí un boquete con un plato. Me parece un perro esto, la piel de un perro. Pero no, es como una manta, creo. Vamos a pensar que es una manta. Fijaros qué decadencia, ¿eh? Como he dicho anteriormente, dicen que el tiempo lo cura todo, pero al visitar sitios como estos, ves de forma clara que también lo destruye. Como consejo y como siempre digo, no desperdiciéis vuestro valioso tiempo en preocupaciones banales, en discutir o en estar cabreados, ya que el tiempo vale oro. Piensa que el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. El tiempo no perdona. Aquí tienen mantas. Sí, muchísimas mantas. Y ropa. Está muy curiosa la habitación, la verdad. Y esta es la otra habitación, que también tiene una decadencia extrema. Bueno, claro, es que toda la casa tiene decadencia extrema. O sea, no va a haber una habitación así. Uy. Y otra que no, es que fijaros por dónde estoy andando, que está el suelo lleno de cosas. Pero mirad, es que me encanta cómo está, o sea, está todo lleno de telarañas, parece de película de miedo. Fijaros el papel de pared, aquí tienen los cuadros. De esto he hecho un stories y es donde me habéis empezado a mandar mensajes de que queríais vídeo. No iba a grabar este vídeo
hasta que no he empezado a recibir los mensajes de por favor, haz vídeo. Y he dicho, venga, vale, vamos a grabarlo, porque pensaba que no iba a dar para vídeo, pero hombre, es curioso, sí que tiene cositas muy curiosas. Fijaros en los zapatos. Esto es otro librito. Esto también, bueno, este sí que no se puede abrir. Fijaros el libro, es de publicidad o en plan páginas amarillas, pero fijaros cómo está, parece un mazacote entero, una piedra. Y esto solo lo ha hecho el paso del tiempo y la humedad. Madre mía. Eso parece un jersey de niña chiquitita, pero no sé. Quiero terminar el vídeo enseñándoos un truquito que acabo de poner por stories en Instagram, pero como no todos me seguís, pues ya por cierto, ya os estáis todos dándole a mi Instagram para que os enteréis de todo. Lo acabo de poner por los stories y es que fijaros que la lámpara tiene luz y es muy fácil decir ahora mismo, Dios mío, un abandono con luz y hacer un clickbait en el título, etc, etc. Pero no os podéis fiar de todo lo que hay en internet, porque yo lo que he hecho aquí para hacer las fotos es poner el foco encima de la bombilla, con lo cual hace el efecto de que la bombilla está encendida. Así que es eso, no os fiéis de todo lo que hay por internet.